Paz del Señor para cada uno de ustedes. Clase del día de hoy, homilética 1. eh, Texto bíblico base dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La predicación y el propósito del sermón veremos hoy. Estudiar el arte de construir un sermón u homilía con la base escritural bajo la guía y supervisión del Espíritu Santo. Beneficios y propósitos del sermón en nuestro contenido y algunos ejemplos. La predicación. ¿Qué es esto? Eh, la predicación y el propósito del sermón. La predicación y el propósito del sermón significa que yo debo hacer y debo preguntarme cuál es el propósito por lo que voy a predicar esto. ¿Fue un mensaje de Dios para la iglesia? ¿Fue una ilustración de que me dio el Señor para entregar a la iglesia? ¿O fue porque yo creo que hay una línea en la iglesia que se está transgrediendo, desvirtuando, y yo digo, esta iglesia necesita este mensaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiero que ocurra en la vida de los oyentes cuando yo voy a predicar? El sermón no es cualquier cosa. Cuando uno predica, predica con un elemento que no es cualquier discurso. Tiene que ir el discurso aparejado con la dirección del Espíritu Santo para que éste provoque una transformación en la persona. ¿Me entienden? ¿A quién va dirigido? Tengo que definir el contexto, la situación, las necesidades específicas. Si yo no conozco dónde voy a ir a predicar, probablemente voy a predicar algo que no era algo que la iglesia necesitaba. Entonces necesito la dirección del Espíritu Santo para poder predicar. Necesito la iluminación, la dirección del Espíritu Santo, porque es probable que si me dicen, mire, venga a predicar porque tenemos esta situación, yo voy a orar por tal o cual situación. Otro le va a decir, estamos de aniversario, entonces usted va a decir, es un aniversario, pero de aquí en adelante, ¿cuál es el otro propósito? ¿Cuál es la otra meta que tendrá la iglesia? Ya cumplieron un año más, pero habrá metas. Entonces la predicación tiene que ser pujante para llevar a las personas a alguna reacción o a un replantearse muchas cosas. ¿Cuál es la idea principal? Extraer el significado exacto del pasaje bíblico que sea también transferencial. Miren, en educación, tuve la bendición de compartir, de trabajar 20 años en eso. En educación hay una forma de hacer las planificaciones de clases que tienen que ver con el contenido, se llama conocimiento factual, tiene que ver con la meta, que se le llama metacognición. ¿Hay algún profesor aquí que me vaya diciendo que o me diga, le faltó esto? ¿Ya? Que tiene que ver con la metacognición. Y luego de eso hay un final del mismo contenido. Esto está todo dentro del contenido, porque si una clase o una planificación, lo que está haciendo hoy día tiene que ver con una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción ya no lo vamos a ver hoy día, pero que es lo que estoy haciendo aquí, un poquito de resumen, pero en el contenido tiene que tener sustancia. Y como el sermón tiene un propósito, tiene que ese propósito tener sustancia. ¿Me entienden? Entonces nadie, el que predique por predicar o que predique porque encontró que otro predicaba bien y cambia la voz a similar al otro predicador porque pensando que le puede dar autoridad a eso, está equivocado. Porque entonces la estructura del sermón, el propósito del sermón es una introducción y es en un desarrollo. Yo tengo que identificar el propósito, el contenido, que se llama conocimiento factual, algo que le voy a entregar a la gente que le sirva.
una parábola, que tienes alguna aplicación en la vida diaria. Entonces, después de eso, pasamos dentro del mismo contenido a una estructura de meta, cognición, meta de conocimiento. Logramos eso. Y luego de la meta del conocimiento nos transformamos, pasamos a un concepto que se llama transferencia. Y la transferencia no es otra cosa que lo que ya aprendimos, lo ponemos en práctica. Me servirá un pasaje donde yo veo del Antiguo Testamento que va a ser útil para esta congregación o a esta persona y eso se llama transferencia, aplicar el mensaje a la vida de la persona. Si usted habla exclusivamente sin hacer una transferencia, le está faltando algo. Y luego viene la conclusión donde usted remata el tema. Pero es fundamental que yo me pregunte cuál es el propósito por lo que voy a predicar. O si no, no voy a tener meta. No voy a saber para dónde quiero llegar. Y cuando tenemos clara la meta, le aseguro que la misión se hace y se desarrolla. La misión tiene que ver con lo que desarrollo. La visión es la meta, dónde quiero llegar. Entonces, en un mensaje, usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Todo, tiene todo que ver. Porque un mensaje, yo sé y yo tengo que saber cuál es mi visión, dónde voy a llegar con eso. Elías y los profetas de Baal. Perfecto, la historia está ahí. Poder glorioso. Ahora, meta, visión para mí. ¿Cuál es? Y ahí voy desentrañando el mensaje. Me van siguiendo, ¿cierto? Beneficios y propósitos de un sermón. Gobierna la elección de la materia bíblica. Si un sermón tiene línea bíblica, predíquelo con toda libertad. Influye en la formulación del tema, sin duda. Sirve como línea unificadora. El sermón es parte de del todo. No es el fin, obviamente. Es parte de. Indica las materias adecuadas para la elaboración. Cuando uno tiene propósito, le va dirigiendo. Le da las divisiones del tema. Determina cuál es la conclusión. Le permite dar aplicaciones y le permite evaluar la predicación posteriormente. Predicación o palabra o proclamación, etimológicamente hablando, querigma, que significa proclamación. Didaje, que significa enseñanza. Entonces uno puede en una predicación dar una enseñanza, proclamar una enseñanza. De hecho, si no tiene enseñanza, no tiene transferencia. Llevado a la línea de la educación, no hay transferencia. ¿Me entienden? Si una predicación es solamente para mostrar lo que dice la Biblia y el ejemplo que tuvo pasado, pero no le damos aplicación, no hay transferencia. Entonces, cuando predico, por lo general, siempre hablo de... El otro día prediqué sobre Éxodo 14, cuando estaban ahí a los pies de Jordán, y el Señor les dice, dile a mi pueblo que avance. Esa historia entonces la extraje y la traigo a darle una aplicación en la vida propia, y lo que no, en medio del problema, Dios no te quita el problema, te hace que avances en medio del problema. Pastor Abraham. Mar Rojo. Pastor Abraham, Mar Rojo, perdón. Sí. Eso, no me Éxodo 14, sí, Mar Rojo. Éxodo 14. Entonces, cuando nosotros le damos aplicación en lo práctico, en lo palpable, hacemos la Biblia y hacemos el mensaje nuestro.
Si usted no le da al mensaje pertenencia contemporánea, vale decir, en el entorno, pasa a ser una historia. Linda historia, poderosa historia, pero debe darle la aplicación, debe darle el sentido. Por eso quedó la escritura, para que le diéramos el sentido. Acuérdense que Nehemías, Esdras, leyó la escritura al pueblo que había vuelto de la esclavitud en Babilonia después de 70 años, y leyeron la escritura y le dieron sentido. ¿Ha leído esa escritura o no? Si alguien lo puede encontrar. Y le dieron sentido. Eso de darle sentido no tiene otra cosa que decir, lo aplicaron para sí mismo. Y ahí está la clave, cuando lo aplicamos para sí mismo. Si no lo aplicamos para sí mismo o para el entorno, Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Propósito. ¿Cuál es el propósito de dar este mensaje? Yo quiero llegar a esta meta. El propósito principal del sermón es comunicar la verdad bíblica para transformar vidas, conectar el mensaje de Dios con las necesidades actuales del oyente. Más que un simple discurso, es una herramienta práctica para guiar, instruir, llevar a la audiencia a una respuesta espiritual concreta. Si hace llamado, el llamado es porque la palabra le tocó, no porque la música le tocó. Antes se daba mucho que tocaban una música sensorial, muy suavecita, y con las luces bajas, se ha dado mucho eso. Y que le cambian el color más tenue para provocar una cierta reacción corporal, porque nuestro cuerpo reacciona a los lúmenes, a las luminarias, ¿cierto? A las luces reacciona. Si ponemos luces oscuras y si andamos de oscuro, obviamente hay algo ahí que está medio raro, porque estamos ¿cierto? Con un cierto pesar. Si andamos floripondios, porque ya, no sé. Yo no soy psicólogo, si hay aquí alguna psicóloga me podrá decir exactamente y técnicamente cómo es. No es mi punto, solamente es que nosotros no, en cambio la gente, debemos provocar que la enseñanza y la predicación llegue al corazón de las personas. Porque como decía Nehemías 8:8, y leí dándole sentido de modo que entendiese la lectura. Hermana Paula. Hoy estoy lorita hoy día porque hice hartas preguntas antes. Entonces podemos suponer, o sea, debemos entender con lo que usted dice que si el mensaje no tiene una meta clara, difícilmente impacta a las personas, porque me lleva a recordar cuando Jesús estaba dentro, si bien es cierto, él predicaba con parábolas, siempre provocaba un impacto donde miles de personas lo seguían por eso. Porque él tocaba el corazón de las personas a través de sus palabras, porque no era que por lo general la gente iba a escuchar los papiros donde los sacerdotes leían, pero en general ellos no entendían mucho. Entonces, el propósito definido del sermón, entonces, carecería de eficiencia si no provoca un impacto. ¿Eso es lo que usted trata de decir? Que, por ejemplo, cuando yo voy a la iglesia los domingos, siempre el predicador lee la palabra, la exhorta, ¿cierto? Y muchas veces incluso su propio testimonio sirve para poder explicar y poder llegar incluso a personas nuevas que llegan. ¿Eso quiere decir con esto? Quiero decir que no necesariamente nuestras experiencias van a ser el punto de quiebre para alguien. Eso es parte de la estructura del sermón. Yo estoy hablando del propósito del sermón, y que la estructura es otra cosa mucho más profunda y más grande, pero cuando una persona predica con idea y propósito,
Dios guía esa predicación porque la preparó, la dedicó. Esto es lo que quieres tu Señor, el Espíritu Santo va guiando. No estoy hablando ni de gritos ni de llantos, estoy hablando de palabra pura. A eso quiero llegar. Entonces, cuando hacemos esta predicación como algo dedicado, a mí me encanta la predicación, me encanta predicar. Creo que desde el día que el Señor tocó mi vida, lo que más he hecho en mi vida es salir a predicar donde quiera que vaya. Y, y esto no es que yo lo haya hecho, sea yo tan especial en eso, sino porque me he dedicado a preparar lo que es la predicación. Me he dedicado a prepararme de lo que fue y lo que significó para mí la predicación, el impacto de la palabra. Locuras que hacía yo cuando estaba jovencito para poder aprender a predicar. Me iba para el fondo de la casa y predicaba solito. Hacía llamados, no tenía nadie ahí, pero hacía llamados. Son locuras que hizo uno. Pero tenía 21 años, me daba vergüenza que me escucharan hablar en la casa, entonces como los sitios son grandes en donde vivimos nosotros, tenía como 50 metros fondo, para atrás me iba. ¿Por qué? Porque me gusta esto, me encanta la forma como Dios usó a las personas con palabras persuasivas o con palabras simples y por qué fue tan... Pero la elocuencia es parte de nuestro mensaje, debe ser elocuente porque cuando tú sabes cuál es tu propósito hay fluidez, pero si a veces no tienes idea de lo que estás diciendo, no va a haber fluidez. Por eso Agripa, el rey, le dice a Pablo, por poco me persuades, porque su elocuencia era digna de imitar. La elocuencia de Esteban antes que lo apedreara era digna de imitar. Un discurso de historia bíblica que nadie, y con etapas que usted y yo quedaríamos chiquititos como si nos preguntaran nosotros una historia de esa magnitud, bajo ese orden. Entonces, iglesia, hermanos, la predicación no es que lo hice y abrí el culto, el mensaje. Yo hoy día me estoy dedicando, como estoy dedicado exclusivo a la iglesia, me estoy dedicando a preparar incluso Power por predicación. Y predico, no me imiten a mí, sino no es que estoy hablando aquí para hacerme más grande, ni nada. Es que digo yo, si una imagen visual me puede ayudar, pongo una imagen, pongo un texto, pongo un propósito en cada una de ellas y ya voy avanzando con la predicación para lograr 3 puntos bases, 3 puntos de división, 3 objetivos, porque los objetivos generales se tienen que desentrañar sobre la base de un objetivo específico. Entonces, el propósito general siempre estará asociado de pequeñas líneas de acción. Entonces, usted lo hizo esto cuando hacía sus clases de universidad, cuando iba al colegio, le decían, ¿cuál? Un informe tiene que tener inicio, desarrollo, hasta póngale índice, ¿cierto? Y hacíamos todo eso a mano en nuestros tiempos. Hoy día, ¿por qué no se hace mucho? Porque todo lo da la tecnología, pero antes se hacía a manito. Había que leer el libro, ¿no? El propósito evangélico, bueno, la predicación también tiene propósitos de acuerdo a cuál es la finalidad del mensaje. Si el mensaje es evangelístico, tendremos que nosotros predicar textos evangelísticos. Si el mensaje tiene que ver para personas inconversas, tenemos que asociar todas las escrituras a esa proclamación de mensaje evangelístico. Si estamos en la calle y nosotros estamos predicando, necesariamente en la calle usted tiene que predicar un mensaje evangelístico. Hemos escuchado, no me digan amén, pero hemos escuchado hablar de doctrina en la calle. Líbreme el Señor, yo lo callaría. Pero no se puede predicar en la calle mensajes que no sean evangelísticos. En la radio, como he escuchado varios que tienen radio aquí, los he escuchado, y gloria al Señor que cada vez que están con radio, hacen una radio exquisita, siempre con un llamado evangelístico. Eso es, Pastor Héctor.
Eh, Buenas noches, pastor. Me ha encantado escucharlo, porque, a ver, este sábado en la mañana con mi esposa fuimos invitados a una reunión con otros pastores y realmente también se habló de esta situación que a veces pasa en la feria campesina que se hace aquí. Los días viernes y sábado aparecen muchos predicadores pelando a los pastores, hablando de sus falencias, de que los hermanos hacen esto. Chuta, yo creo que, a ver, pecamos de una ignorancia tan grande en la calle hablando de esas cosas. Por eso yo creo que estas clases y sobre todo esta parte de la clase, eh, ojalá todos la tomemos realmente como se debe. Aprender, porque nosotros hemos cometido errores enormemente grandes en las predicaciones. Sobre todo cuando nosotros le decimos a la gente de que venga el evangelio, porque aquí Dios le va a solucionar todos los problemas. Chuta, tampoco podemos decirle, aunque esa es la verdad, que viniendo al evangelio, usted va a ser una persona más valiente, pero va a tener más problemas que los que tenía antes. Así es. Pero bueno, el Señor dijo una cosa y nos hizo una invitación, que aprendiéramos de Él, porque Él había vencido de una u otra manera, Él había vencido al mundo y nosotros es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Así que yo quería hablar de esto para poder respaldar lo que usted ahora está diciendo. Gracias, pastor. No solamente en Angol, sino que también para acá, para estos lados, sucede lo mismo. Gracias, Mire, pastor. qué bueno, gracias. Voy a ir al tiro con el hermano Stalin. Lo que decía el pastor es una realidad. Nosotros le decimos a la gente cosas que mal interpretamos, o si no las interpretamos correctamente, dejamos a la gente en un franco dilema. Porque decirle a la persona se les van a solucionar todos sus problemas significa decirles algo, una verdad con un sentido profundamente espiritual. Es verdad que le va a solucionar todos los problemas de sus pecados. Todo le será perdonado. Los pecados pasados, toda la Biblia dice que desde el momento que creímos y nos cambiará la vida, pero eso no significa que sigamos viviendo en este mundo de adversidades. Entonces, la solución a una vida sin Dios está al 100% cambiada, porque la Biblia dice todas las cosas son hechas nuevas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo es nuevo. Pero la vida cotidiana, usted sigue comiendo, sigue alimentándose, sigue trabajando, sigue manteniendo una vida y una relación con el mundo en términos de sus vínculos laborales, y es ahí donde nosotros debemos demostrar, ¿cierto?, nuestra efectividad. ¿Ya? Delante decía el grupo de pastores, porque estoy con ellos, se equivocó Santiago cuando dijo la fe sin obra es muerta, o estaba diciéndoles hay que salvarse por las obras. Ninguna de las dos. Cuando dice Santiago, muéstrame la fe por medio de las obras, está diciendo, si tu fe es efectiva, debe haber evidencia. Si seguimos siendo los mismos de antes, póngale todo el calificativo que quiera, mañosos, orgullosos, póngale más calificativo, no quiero ser
herirme a mí mismo. Póngale todos los calificativos que quiera, si seguimos siendo lo mismo, estamos en problemas. La fe debe ser demostrable. Hermano Stalin. Dios me los bendiga, mi pastor. ¿Me escucha? Sí, súper bien. Ya, sí, lo que pasa que es bien lo que decía nuestro pastor Vivanco, que claro, lamentablemente muchas veces escuchamos predicaciones incorrectas en la calle, pero yo creo que también, en mi modo, mi pensamiento, que tampoco, como dice la palabra, lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo podemos callar. ¿Ya? ¿Ya? Pero independientemente es mostrarle a la gente cómo es el camino, ¿no es cierto?, que es para llegar a esta salvación, a este camino maravilloso que es el Evangelio. Que a la verdad muchos predican ese Evangelio de sanidad, ese Evangelio de prosperidad, ¿ya? Y los otros, no es que el Señor, a lo mejor por lo que nosotros buscamos primeramente, el Señor no nos prospera, sino que cuál es el propósito primordial de nosotros, es que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Y que independientemente de que a lo mejor nosotros, para empezar a lo mejor una predicación, pongamos a lo mejor por delante el testimonio que uno lleva, ¿ya? Independientemente el centro en sí, es que Jesucristo vino a salvar, ¿no es cierto?, por gracia y por amor solamente a una humanidad, ¿no es cierto?, que fue el amor del Padre, ¿no es cierto?, manifestada ahí en su Hijo Jesucristo por todo en general. Así que eso solamente de mi pastor. Gracias. Continuamos, porque el propósito evangelístico siempre va a ser ese: la salvación del Señor, un regalo de Dios, una línea que lo establece las Escrituras. Nosotros debemos, se han dedicado personas, como dice el pastor Vivanco, a predicar en contra del diezmo en la calle. ¿Qué le importa a la gente eso cuando alguien le está predicando? Jesús lo hizo cuando levantó a un paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la gente murmuró, los fariseos murmuraron, y le dijo: bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y para sanar, le dijo: toma tu lecho y anda. Cristo puede hacer todo, pero no nos olvidemos que la primera prioridad del Señor es el alma, la salvación del alma. Pablo dijo a una persona, no me acuerdo el nombre, en los Corintios había uno que se intimó con la esposa de su padre, y dice: el Señor te molerá al punto que tu carne sea molida, pero tu alma sea salva. ¿Qué le interesa al Señor? Prioridad número 1, tu ser interior. La segunda prioridad del cuerpo es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. A veces estamos enfermos porque somos porfiados. Pero ese es otro tema para otro, no es de clase de... Ya, sigamos. El propósito doctrinal: instruir sobre grandes temas de la fe cristiana. Valor de la predicación doctrinal: sacia el hambre espiritual, intelectual, o del corazón también, del intelecto. Acuérdense que cuando nosotros, el ser interior del hombre tiene mente, el alma tiene mente, tiene voluntad. ¿Se fijan o no? Los textos que podemos predicar están ahí, pero el propósito doctrinal de una predicación siempre va a estar asociada a un grupo de fe, de fe, gente cristiana, gente que se está enseñando en la iglesia. Inclusive a los nuevos, usted puede no necesariamente plantear doctrina inmediatamente cuando tiene gente nueva. Tiene que ir en proceso. Yo no sé si usted lo hace, pero nosotros lo hemos hecho ya hace un tiempo. La gente que se bautiza en nuestra iglesia, le hacemos cursos de bautismo mínimo de uno o 2 meses, para que entiendan a lo que van. Y ahí planteamos temas doctrinales, pero segmentados, vale decir, a grupos, ¿ya? A grupos de estos nuevos.
que sepan lo que es la salvación, que sepan lo que es la doctrina del dar, que sepan de lo que es la ciudadanía celestial, porque al transformarse, lo predicaba el domingo, una persona cuando se transforma en ciudadano de un país, recibe un carnet, tiene que inscribirse. Lo mismo pasa cuando nosotros nos transformamos en seres espirituales o celestiales del reino de los cielos. Acuérdense que el reino de los cielos, dice, esta semejanza es semejante a aquel que es pobre en espíritu, aquel que llora, aquel que estaba en, ¿me entiendes? Mateo 5, las bienaventuranzas. Y habla todas de las cualidades de quienes son ciudadanos del reino de los cielos. Doctrina pura. O sea, una persona que es ciudadano celestial no puede ser orgulloso. Doctrina pura, no puede ser una persona que no le pueda decir nada a usted para corregir, porque salta el viejo hombre. Y salta el viejo hombre, va a demostrar. La mejor forma de usted ver a una persona que es fiel es si esa persona, cuando usted lo aprieta, vamos a ver cómo reacciona. Hay un predicador que decía, corrige a un joven y va a conocer su corazón. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos. El propósito devocional, aumentar el amor y la devoción a Dios. Tiene que el enfoque en la adoración y actitudes como meditación y alabanza. El mensaje devocional va a buscar y propender o motivar a las personas a que busquen una constante relación con Dios. No es doctrina. La doctrina es algo que yo establezco en las escrituras porque está establecido esas normas, que hay que casarse, que hay que tomar la cena, que hay que bautizarse, doctrinas. Y las doctrinas pilares de la iglesia son fundamentales que nosotros las sepamos, porque existen otras doctrinas y no necesariamente son de humanas, son diabólicas. ¿Sí o no? Hay doctrinas diabólicas, justamente. Entonces, ¿cómo nosotros contrarrestamos esas doctrinas diabólicas si no sabemos ni siquiera las nuestras? Nuestras doctrinas no habla de la iglesia pentecostal Nazaret, hablo de la iglesia universal del Señor, nuestra fe en Jesucristo, único y suficiente Salvador, nuestra fe en la obra del Espíritu Santo en nosotros, único y suficiente transformador y guiador. Pilares fundamentales. No va a venir un testigo de Jehová y le va a decir, no creo en el Espíritu Santo porque es una influencia, porque solo Jehová es Dios, y va a sacar el texto que va a decir en Deuteronomio 6:6 o 6:4, escucha Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová uno es. ¿Y usted qué va a decir ahí? Doctrina que la tenemos que tener clara. Devoción significa que nosotros debemos tener una relación íntima con Dios y eso no involucra el resto. ¿Se han fijado que muchos hermanos llegan a la congregación y digo, estuvo malo el servicio? Eso es porque esa persona no tuvo devoción y no ha tenido relación con Dios y pretende que la relación la hagan grupal. Entonces, a ver si me contagio. Malamente decimos nosotros, cuando hay una persona que se embaraza, malamente le decimos y que a mí me toque el Espíritu Santo para también lo mismo. Caemos en errores garrafales, el Espíritu Santo no es para eso. Entonces, malamente creemos que cuando predicaba o cuando el predicador fue malo y yo no recibí el mensaje, si el mensaje yo no estaba preparado, no me tocó, no me provocó nada, es porque hay una parte de devoción que no estamos entendiendo. Siempre la palabra va a provocar en nosotros, sea esta positiva o negativa. Siempre te va a decir que estás mal o te va a impulsar a seguir haciéndolo bien.
pero jamás te va a dejar en status quo. Por eso cuando hablaba la hermana Paula, ¿quiere usted decir que esto tiene que ver que yo debo impactar en las personas? Sí. Eso no significa que sea que la persona se derrame en el suelo llorando. No, no necesariamente. Puede perfectamente irse para la casa meditando en esa palabra. Por eso cuando un predicador predica con una estructura sólida, siempre deja palabras claves que van resonando en la persona. Por eso cuando veamos la estructura de un sermón vamos a darnos cuenta que el texto clave tiene que tener una frase clave. Porque esa queda resonando. Ay, ¿qué hice? Perdón. Me emocioné. Devocional, el propósito de congregación, el objetivo es incentivar al servicio al Señor, dedicar tiempo, bienes y talentos al servicio de cristianismo. O ya cuando hablamos de un mensaje congregacional es porque estamos llamando a la iglesia al servicio. A mí me encanta esto porque yo cuando partimos nosotros con los proyectos que Dios nos dio, el texto que dio el Señor en mi vida fue tan fuerte que tenía que ver con servicio. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 8, verso 1, le dice Jehová a Moisés, anda y dile a Faraón que el siguiente mensaje, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Ese era el mensaje. Díganme cuál es la diferencia del mensaje de Jesucristo ahora. ¿Cuál es la diferencia hoy día, en este siglo XXI, año 2026, de tomar en práctica eso, lo que el Señor le dijo a Moisés que dijera a Faraón? Si no estamos llamados para servir, no para ser servidos. La congregación debe saber con mensajes que le motiven a dejar ser usados al servicio del Señor. Y nos dedicamos, y muchas congregaciones no han entendido eso y creen que solo es el pastor el que tiene que trabajar. No, el pastor no me visitó. No voy a ir más a la iglesia. No, iglesia, hermanos, ustedes son predicadores, van a ser buenos predicadores, poderosos predicadores, pero la predicación debe ser clara, con un objetivo y propósito claro. Jamás alimente el orgullo de alguien, jamás. Si hay alguien que está mal, enfréntelo, se va a encontrar con enemigos, perfecto, pero si usted le dice la palabra, ni un problema. El problema no es con usted, es con el Señor. No estoy diciendo que maltrate a la gente, estoy diciendo que por la palabra usted persuada, le motive y el objetivo sea un cambio de vida. No hay otra cosa. Porque la predicación se le ocurrió, miren, se le ocurrió, se imaginó el Señor, dijo, esta locura los voy a hacer. Y Pablo dijo, por la locura de la predicación. Todo lo que sabemos, toda la base doctrinal que tenemos, si no la plasmamos en un mensaje personal, grupal, en forma individual, si no entregamos un mensaje transformador, nos estamos equivocando. Nos está faltando algo. Nuestro mensaje debe ser claro, nuestra predicación debe ser clara. No permita, pastores que están aquí, no permita que alguien suba al púlpito y no tenga claro el mensaje. Ético-moral, ¿por qué no decirlo? En un mundo tan quebrado, sin ética y sin moral, ¿quiénes son los llamados a tener una ética y moral alta? Si no es la iglesia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios, ¿o no? Si nosotros no somos éticos ni morales, entonces no podemos estar arriba del púlpito, obvio. La ética y la moral es lo que nos permite a nosotros decir que la iglesia es una institución santa y que si nosotros nos equivocamos, pidamos perdón y sigamos adelante. Nada más. Si Dios perdonó a Moisés,
Si Dios perdonó a David, ¿usted sabe lo que hizo David? Pero Dios dijo a Josías, le dijo, si anduvieres en los caminos que anduvo tu padre, en los perfectos caminos que anduvo tu padre, mire el perfecto de camino. Lea nomás la historia de David. Pero el Señor le dice a los hijos de las descendencias de la tribu de Judá, de que iban cambiando, que nunca se terminó el linaje de David. El Señor le dijo, si anduvieres en los caminos perfectos de tu padre. Búsquenme por favor ese texto que me encantó, no sé si era el rey Josías y a otros más. Pero le dice, si anduvieres en los perfectos caminos de tu padre, a Salomón también le dijo eso. Papá no anduvo en los caminos perfectos. Pero cuando Dios perdona, olvida. El problema somos nosotros. Entonces, iglesia, hermanos, pastores, nuestros mensajes tienen que ser claros, dedicados a la obra del Señor, con un propósito claro, con una idea clara. Si no hay claridad en nuestro mensaje, estamos mal. Mensaje de aliento no significa que usted le permita todo el pecado a la gente, pero tiene que usted darle la salida. Fortalece en momentos difíciles, anima y fortalece al creyente en crisis. ¿Estás en crisis matrimonial? Un mensaje de aliento. ¿Estás en crisis económica? Un mensaje de aliento. Dios provee. ¿Estás en crisis de existencial de tu proyecto de vida? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estos mensajes, la Biblia está llena para todos y a veces no hayamos que predicar. Prediquemos la palabra, es simple, es clara, es poderosa. Mensaje de aliento. Propósito específico, definir y valorar, aplicación particular del propósito general. Pregunta clave, ¿qué quiero que ocurra específicamente? Eso es lo que tengo que preguntarme si tengo que dar un mensaje con un propósito específico. ¿Tengo el propósito general? Tengo un propósito específico. Si tengo propósitos específicos, antes que el propósito general, voy a hablar de Génesis al Apocalipsis y no se va a entender nada. Es al revés. Debo tener mi propósito general y luego subdivido en mis propósitos específicos. ¿Dónde quiero llegar? La meta es primero, después cómo llego. Por eso la visión es primero, después vemos cómo lo hacemos, con la misión. ¿Me entienden? La meta es primero, el objetivo del propósito de la palabra, del propósito del mensaje es esto, la meta. Yo todavía no profundizo en lo que es la estructura del mensaje y todo eso, porque es más profundo, hay que hacer un análisis exegético, hay que hacer un análisis hermenéutico, hay que hacer una introducción propia, un análisis tan exhaustivo para que yo después de eso presente un mensaje con claridad. Pero todavía no tenemos tiempo, y esta no es la hermenéutica 1, no nos permite hacer un análisis de la exégesis todavía. Pero en la estructura general de un mensaje estas cosas son primordiales. Usted que es predicador, que algunos que son nuevitos, para los que son más experimentados en la predicación, que llevan más años que uno inclusive, les ha tocado, ¿cierto?, hacer estas también ilustraciones y aclaraciones. Pero siempre tiene que haber propósito. Miren, nuestros ancianos antes predicaban con todo esto, con simpleza. Leían el texto y se basaban en ese texto y lo contrastaban con su cambio de vida. Estaba bien eso, perfecto. Hoy día debemos hacer lo mismo. Tenemos más información, perfecto, podemos hacerlo más elocuente, más maravilloso, más rico en información. Pero hay un común denominador. Nuestra coherencia, la correspondencia entre lo que estamos predicando y lo que estamos haciendo. Tiene que ser correspondiente. Ejemplos de propósitos específicos.
En el caso de Romanos 8:28 y 20, al 39, mensaje de aliento, que los miembros sepan que Dios les acompaña, porque dice el mensaje Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice que algunas, no, dice todas. Entonces, cuando hablamos de Efesios 5:21 y hablando ahí de la moral, y habla una serie de pecados del hombre, pero el Espíritu Santo viene ahí y cambia, nos da un fruto, que no son frutos, sino que es uno, porque si es uno que involucra todo, involucra todo. Debe haber en nosotros solo paciencia, solo amor, solo templanza, solo mansedumbre, o debe haber todo en nosotros. Debe haber todo, por eso es el fruto del Espíritu, que nuestro matrimonio entienda que lo que Dios espera de nosotros. Mateo, que es un mensaje congregacional, que los creyentes colaboren en el evangelismo. Propósitos específicos, y puede tener varios. ¿Ya? La clave que identifica la necesidad espiritual de la congregación, en el caso del propósito, ¿cómo se determina? Surge la sugerencia para identificar esta necesidad es buscar la dirección de Dios a través de la oración, sin duda, conocer la naturaleza de los miembros, conocer el propio corazón nuestro, cómo nos guía el Señor, compartir con las cargas de los creyentes, en el sentido de compartir, de ser empático con lo que está pasando, con lo que están viviendo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que involucrarnos por eso hay un texto que me fascina a mí de Jesús, cuando dice que él recorría las aldeas y las ciudades, y dice, y tuvo compasión de ellas porque no había y no tenían, estaban como ovejas sin pastor. Me encanta esa frase porque la aprendí hace más de 20 años atrás en un curso en Chillán, en una iglesia que ya no es de las nuestras, pero un predicador que invitaron ahí, que me quedó tan grabado, como dijo, cómo sabía Jesús de las necesidades de la gente. Es que recorría aldeas y ciudades y tuvo compasión de ellas, porque cuando nosotros observamos vemos que hay necesidad. Si nos encerramos en nuestras cuatro paredes no vamos a ver nunca la necesidad. ¿Ya? La predicación con propósito, la predicación efectiva requiere claridad en el propósito, y un propósito bien definido guía al predicador y transforma a los oyentes. ¿Qué más claro que eso no es? Si hay propósito en la predicación, le aseguro que usted va a tener un mensaje claro y va a haber reacción, porque va a provocar, no es que nosotros, el Espíritu Santo en nosotros que está provocando el cambio en las personas. Pero si le hacemos una ensalada que no la entendemos ni nosotros, menos el oyente. Debemos ser claros, siempre el propósito nos va a guiar el mensaje. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un aliento? Sí, pero no le meta doctrina. ¿Es evangelístico? No le meta moral ni ética. Está predicando y está diciendo porque hoy día no se casan, entonces ustedes se van al infierno y está predicando evangelístico. Obvio que la persona que está ahí al otro lado de la calle va a decir, pero si yo convivo, entonces no tengo ni una opción de salvarme. Y está predicando un mensaje evangelístico, pero le mete ética ahí. No le van a creer a su mensaje, no lo van a querer. ¿Quién me puso aquí? Mi hermana, voy a leer eso, me gustó. La hermana Mariela mandó ese texto que no Primera lo... Reyes 9:4. Y si tú anduvieres, dice, delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos.
como si anduvieras en las cosas de tu padre. ¡Wow! Creo que hemos llegado al final de la clase, si no me equivoco. ¿Hay alguna pregunta? ¿Un tiempo? Si hay algo que no quedó claro o estoy siendo muy simple en las clases que no quisiera... Aquí hay pastores que tienen mucha experiencia, pero hay otros más nuevitos que tienen poca. Entonces necesitan tener una base sólida. Me perdonan los que... Esto es cuando uno hacía... cuando uno al que le gustaba matemática y había uno que no le gustaba matemática. ¿Qué hacía el profesor? Tenía que partir por las tablas. Y las tablas el otro se lo sabía que rato. Pero el que no se las sabe tiene que aprenderlas porque es la base para seguir adelante. Aquí es lo mismo. Esta es la base para seguir avanzando sólidamente. Mi hermana Janet Villagra. Sí, Pastor Ever, buenas noches a todos mis hermanos. Hablando de la prédica, como decía usted, de los hermanos más nuevitos que predican, eh, casi me retiro de seguir estudiando, porque cada vez lo veo más difícil a veces comprender y entender muchos términos. No era la idea Oh, de la clase, ¿eh? Y me recuerdo mucho que al principio cuando empecé a estudiar, le dije a mi pastor que renunciaba porque no comprendía, no tenía esa capacidad muchas veces de aprenderme los versículos y aún así me empezaron a dar prédica donde, como dice usted, yo llevaba una estructura, ya no sé, un ejemplo, la fe, y toda la estructura la llevaba en la fe y terminaba el Espíritu de Dios en mi vida y terminaba el mensaje que yo quería explicar en otro lugar. Entonces, siempre me ha llevado, me ha sacado de la estructura que yo tengo. Y ¿sabe por qué también se lo digo? No sé, obviamente el Espíritu de Dios. Y me ha tocado que hay dos predicadores que han tocado mi vida, que es un predicador muy humilde, que le cuesta hasta leer y comprender y llevar una estructura, y el mensaje ha llegado tantas veces a mi corazón de la humildad que él tiene, y también he visto otro predicador donde se sabe la Biblia de tapa a tapa, y donde la estructura que llevó fue muy buena, espectacular, y lo fui a felicitar, para que no sepan, lo fui a felicitar y dije, uy, muy, muy bueno el mensaje. Sí, me dice, son los años. ¡Oh! Ah, Entonces, se ahí uno cocinó, ve que se cocinó solo. sí, marcó mi vida una persona que prácticamente no sabía leer y llegó un mensaje tan hermoso y siempre toca mi corazón con su humildad. Y la otra persona que lleva una estructura, así como dice usted, completamente de principio a fin perfecta, pero nada. Entonces, eh, yo eso mismo le decía a mi pastor, que a mí me cuesta a veces llevar una estructura porque Dios en el momento ahí me la cambia y muchas veces me ha pasado y decía, y esto solo me pasa a mí, y empecé a hablar con más predicadores porque igual el mensaje era uno y terminé en otra cosa. Y muchos también me dicen que a veces lo sacan de esa estructura que uno lleva, a veces no lee lo que uno lleva también y Dios cambia todo en el momento, así que igual las capacidades son distintas. Usted es un profesor, yo como alumna estoy aquí aprendiendo, pero no me quiero retirar, pero estuve a Gracias, punto, señor, gracias, señor. pero estuve a punto. Eso, pastor, igual Dios le bendiga a todos mis hermanos, los que tienen las capacidades, que Dios les siga bendiciendo, y a los que nos cuesta, Dios nos siga bendiciendo también. Amén. Buenas Ya, noches. buenas noches. Muchas gracias, hermana Janet. Mire, no quiero extenderme mucho, solamente quiero decir un par de cositas. La hermana Janet dice algo real. No solo a ella le ha pasado que el mensaje toma otro atisbo, toma otra línea, y uno lleva su esquema y eso ha pasado, y glorioso que sea el Espíritu Santo que te guíe, porque lo que el Espíritu Santo hace es hacer eso o guiarte en lo que ya tú has preparado. En ningún caso está equivocado tu mensaje,
en especial le hago la aclaratoria a hermana Yanedi para si le sirve a alguien. Pero en ningún caso el cambio del mensaje va a cambiar o va a equivocar el propósito del mensaje. Siempre el propósito del mensaje, ya que hoy día la palabra era, el mensaje era y el tema estaba relacionado al propósito, siempre el propósito va a ser uno. Similar a lo que estaba usted planteando, pero su esquema probablemente sea otro, porque el Espíritu Santo va a ser algo maravilloso que yo no puedo manejarlo, ni usted ni yo, ni me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos predicadores. Que el predicador avesado, ese experimentado, haya dicho en la experiencia, no me hago cargo de eso. No me hago cargo de eso, porque la verdad, aunque todos lo sepamos, debemos actuar siempre con humildad, número uno. Y no me hago cargo de eso porque quisiera que nosotros supiéramos todo, pero fuéramos tan humildes como ese predicador que decía mi hermana que no sabía mucho, pero su potencia, el mensaje con humildad tenía profundidad. ¿Ya? Entonces, nosotros, no quiere decir que ahora nosotros dejemos de estudiar porque apareció una persona que no tenía la humildad y todavía no ha entendido que esto no es de nosotros y esto es del Señor, y una vez que aprendemos eso, cambiamos nuestro discurso. Entonces nos dejamos usar por el Señor, puede ser muy elocuente y Dios puede usarnos con toda autoridad, como lo hizo con Esteban, con una elocuencia maravillosa. Lean por favor en Hechos cuando Esteban hace su defensa. Por favor, ahí hubo una elocuencia, una guía del Espíritu Santo, y fue tal el impacto que los que lo escucharon llegaron a crujir los dientes porque no sabían cómo responderle, ¿ya? Y Esteban lo único que dijo, distinto a lo que le dijo la hermana Yanel, esta persona, Señor, les dijo, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Sí o no? Entonces ahí hay humildad, la humildad de esta persona que es más, que tal vez no tiene mucho conocimiento, pero lo hace dedicándose al Señor. No podemos nosotros entonces, para resumir, asociar humildad con no leer la Escritura, asociar la humildad con no prepararnos, y por otra parte no podemos asociar la preparación con el orgullo. Porque mientras más sabemos, siervos inútiles somos. Mientras más alto estamos, dijo un predicador, más dependemos del Señor. ¿Por qué? Porque usted si sube la montaña, los que son montañistas entenderán que mientras más alto es la montaña, más oxígeno necesitan. Y el oxígeno no lo generan solo. El oxígeno lo tienen que tener aparte en una botellita de oxígeno. Supongamos que eso es una predicación con una ilustración donde yo digo, mientras más alto me use el Señor, necesito esta botellita que sea la palabra o la voz del Espíritu Santo para que me vea la dirección, porque estoy sin oxígeno. O sea, llega un punto en que nosotros no dependemos de nosotros. ¿Ya? Iglesia, hermanos, espero que esta pequeña y humilde reflexión sirva para que entendamos que cuando sepamos mucho, seamos tan humildes como si no supiéramos nada. Me ha tocado ver personas tremendamente poderosas en palabras, en experiencia, que son tremendamente humildes, como los expositores que le hemos llevado en anteriores exposiciones allá en Aurora. Hombres que han escrito libros, que han hecho una cosa u otra y son capaces de decir, sigan adelante, lo están haciendo bien, actúan con humildad. Y me ha tocado ver personas que todavía no le han ganado a nadie, perdónenme la expresión, que no pisan el suelo. Perdónenme la expresión. No quiero estar en el segundo grupo. Que Dios les bendiga grandemente.